Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Cuando pasamos los 60 años, el cuerpo toma más tiempo para sanar, incluso después de los 50, de cualquier fractura o lesión, y la fisioterapia se vuelve más necesaria para restaurar el funcionamiento pleno de la extremidad afectada o del parte del cuerpo. Pero, ¿cómo hace para recibir terapia cuando estamos con las órdenes de quedar en casa? Y las órdenes de distanciamiento social? Una fisioterapeuta me acompaña para contestar esa pregunta y hablar de precauciones, de cómo hacer visitas virtuales, guantes, mucho más, incluso hablando de seguro médico. Me acompaña Carolina Martínez, una fisioterapeuta con 30 años de experiencia para explicar estas terapias virtuales. Bienvenida, la señora Martínez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, gracias. Estamos pasando por una situación nueva, nunca antes vista en nuestro país y en esta época. Uh-huh. Entonces hemos tenido que hacer cambios para poder seguir viviendo y seguir funcionando. Sí. Sí, y vamos a hablar más acerca de cómo usted ahora está teniendo que hacer la terapia completamente diferente a antes, especialmente con todo lo de COVID. Pero primero quiero dar una pequeña lectura. Hay una palabra que creo que nos va a traer esperanza, porque muchos todavía estamos ansiosos, mucha ansiedad, mucha pánico todavía. Y quiero leerles lo que dice el Salmo 116. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Jehová, libera ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado en cama, me imagino, y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Note, aún postrado, enfermo, y el Señor le rescató. Y estamos asumiendo que el rey David es el que escribió esto. Y él mismo se está dictando a su alma. Muy seguido el rey David habla a su alma para tranquilizar su alma. Tomamos este consejo para nosotros también. Para tranquilizar nuestra alma necesitamos hablarle y decirle, oye, recuerde alma, recuerde lo que Dios ha hecho, recuerde. Y dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El Señor ha hecho bien para con nosotros. En primer lugar, Él nos ha dado la vida eterna a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero mucho más de eso, también nos ha dado salud. Él es nuestro sanador. Él nos ha dado paz. Él nos ha dado esperanza para la vida eterna. Esta vida aquí es transigente, es pasajera, pero en el más allá es nuestro estado permanente. Y nos ha dado la esperanza de que vamos a vivir para toda la eternidad en un lugar precioso, los que hemos confiado en Cristo Jesús. Con esa esperanza que hemos hecho nuestra confianza en Él. Así que le animo a hablar a su alma en este día y a decirle a su alma, recuerde todo lo que Dios ha hecho por ti y tranquilícese. Ponga su esperanza en Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador. Dice en el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar.
Así que mucho ha hecho el Señor por nosotros y necesitamos darle gracias. En vez de mucho quejarnos, ay, ¿cuándo va a volver todo a la normalidad? Necesitamos dar gracias por lo que Él está con nosotros y nos va a ayudar cada día, nos va a tomar de la mano y va a guiarnos hasta un puerto seguro. Muy bien. Hablemos, Carolina Martínez, acerca de las precauciones que ahora se tienen que hacer para la terapia física. Bueno, sí, gracias, Dolly. Como lo estaba diciendo en los versículos que leyó, en realidad mucho tenemos que darnos cuenta de que a pesar de que estemos en esta situación tan difícil y tan diferente, el Señor ha obrado milagros con nosotros, lo sigue obrando día a día. Sí, hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está en los hospitales y hay un temor muy grande, es un temor justificado. Pero de igual manera tenemos que depender de Dios y de eso se trata. También como por ejemplo en el Éxodo, cuando estaban con las plagas, que Dios decía, dependan de mí, crean en mí. Y eso es lo más importante, porque yo trabajo con la parte física, pero la parte emocional y la parte espiritual solamente por Dios. Claro que yo hago también parte de apoyo emocional al estar ahí presente, pero la parte espiritual, o sea, es solamente con Dios que se puede llegar a lograr. Entonces, eso es muy, muy importante. Yo trato de ser la persona positiva. Soy una persona que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho trabajar con la gente, por eso hago lo que hago. Y me encanta el uno a uno con las personas. No solamente en mi trabajo, en mi vida personal. Y esta es otra cuestión, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que por lo que la gente no puede salir, entonces están aislados. Muchas veces yo soy la única persona que las personas ven, porque no permiten que nadie entre en sus casas, el mismo temor, y no salen porque no quieren salir a contagiarse, y no quieren que la gente vaya a sus casas porque no quieren contagiarse. Entonces, yo prácticamente soy como la única persona que tiene una conexión con el exterior indirectamente, porque se ven mucho en las noticias y todo, y pues relacionan con su familia, los que tienen familia y viven con su familia, porque hay mucha gente sola, que está sola de verdad. Entonces, esa parte también es importante. Wow. Qué bueno, usted afortunada, una mensajera de Dios, porque que el hecho de que le dejen a usted entrar es grande. Así es. Pero la necesidad también a veces también. Nos obliga a hacer cosas que tal vez no tienen temor, pero necesitan la terapia, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, vamos a hablar de las visitas virtuales. Es bien difícil, ¿no es cierto? Sí, entonces eso era lo que íbamos, o sea, ahora hablamos también de las precauciones y de todo. Hay compañías en este momento, todas las compañías de seguro, Medicare, Medicaid y las compañías privadas como Blue Cross Blue Shield, bueno, todas ahorita se me van de la mente, todas las United Healthcare, bueno, hay muchas. Ellas a partir de esta situación crearon una nueva forma de tratamiento, ¿no? Lo que se llaman las visitas virtuales. Muchos médicos lo están haciendo. Sí. Pero el médico, y se supone que la terapia también se puede hacer de esa manera. Es mucho más difícil hacer una visita virtual en terapia que con un médico. Bueno, ya. Porque el médico le pregunta cómo está, le duele, no le duele, en cambio, a mí me toca ver a la persona cómo está, si puede caminar, si no puede caminar, si tiene dolor, si no tiene dolor, todo eso que, sí, esa parte sí se puede hacer por digamos, hablada, pero en el momento de llegar a hacer una terapia, un ejercicio, a sacar a un paciente de la cama, a pararlo de una silla de ruedas, no se puede hacer virtual. No. Entonces, están trabajando en esa parte de aceptar visitas virtuales. Por ejemplo, terapia de lenguaje sí se puede hacer virtual porque eso es solamente de mirar, ¿no? Y terapia ocupacional en algunos casos también, porque ellos trabajan con la parte cognitiva y todo eso, pero ellos también tienen que hacer una parte física de cómo enseñar a la persona a bañarse, a vestirse, a comer, si es el caso, tener muchas cosas que hay que hacer uno a uno.
Y de hecho no podemos mantener los 6 pies de distancia, ¿no? No podemos, porque ¿cómo voy a parar yo a una persona de una silla de ruedas o voy a pasarlo de una cama? A 6 pies de distancia. No puedo. Entonces ahí es donde vienen las precauciones que tenemos que tener. O sea, lógicamente, todos los días la máscara que tenemos que usar. En algunos casos uso el face shield también, dependiendo si es una persona que tiene tos o algo así, entonces lógicamente para protección. La importancia de las máscaras, y este es un debate que todo el mundo en esas, y podemos extendernos ahí a hablar horas, pero la máscara protege a la otra persona, no directamente a mí, sino a la otra persona. Entonces yo protejo a mis pacientes. A ellos los protege de mí. Usted, Entonces, por eso es que las máscaras son importantes, porque yo puedo proteger a la otra persona, pero ¿quién me protege a mí? Entonces ahora la mayoría de mis pacientes también están usando máscara. Qué bueno. Entonces me parece muy bueno porque ambos estamos protegidos. Y aún así, con este tipo de protección, he estado expuesta 2 veces al coronavirus y sin saberlo. Sin saberlo. Porque como no se ve, no se sabe, y la persona no tienen síntomas de ninguna clase ni nada de eso, y después a los 15 días me llaman a decirme que la persona que yo había visto 15 días después me llaman a decirme que la persona estaba en el hospital con coronavirus. Pero pues ya habían pasado los 15 días de la cuarentena, entonces ya de qué me servía que me dijeran a esa hora. Gracias a, lógicamente, que fui y me hice el examen para cerciorarme de que estuviera bien, y gracias a Dios salió bien. Y la segunda vez que me pasó también fue lo mismo, pero no fue mi paciente, sino el hijo de mi paciente. Entonces, como a los 3 días de que la vi, me llama él y me dice que había sido él positivo. ¿Y usted le había visto a él también? Hablé con él un momentico antes de ir a ver a su mamá. Entonces tuve contacto con él. Entonces otra vez corre a hacerme el examen. Así que y otra vez con otra paciente, igual que un sobrino de ella había salido positivo. Entonces me he hecho el examen 3 veces y gracias a Dios 3 veces ha sido negativo por esto, por las máscaras. Pero usted también usa el face shield, lógicamente, y guantes, y ese es el tipo de cosas que yo uso. Entonces también a veces uso como una bata o una chaqueta que me la quito cuando salgo de la casa de mi paciente. Me lavo las manos con alcohol puro, me limpio mis llaves, limpio la cabrilla de manejar, absolutamente todo, porque son cosas que estoy tocando. Y aunque usé guantes y me los quito antes de subirme al carro, pues uno piensa, ¿no? No se ve, es un virus que no se ve, entonces no sabemos dónde puede estar, así que cualquier tipo de precaución que uno tenga es buena. Para salvarse la persona y para salvarse uno mismo, porque yo tampoco quiero llevar una enfermedad a una persona que ya está enferma. Y tampoco a su familia, volviendo ni a casa. A mi familia, exactamente. Tenemos que orar por los que están trabajando, no solo usted, los doctores, se exponen y usted se está exponiendo, y gracias. Gracias por servirnos a toda la comunidad con sus talentos y su conocimiento de la terapia, porque necesitamos su ayuda. Y eso que dijo en este momento me parece a mí muy importante, porque mucha gente no se da cuenta o no valora el trabajo de las personas que están cuidándonos, médicos, enfermeras, las terapistas, trabajadoras sociales, porque también van, cualquier persona que les ayuda, porque tengo pacientes que tienen asistentes que les van a ayudar a bañarse, porque no se pueden bañar solos, o les ayudan a cocinar, porque no pueden cocinar. Entonces, todo ese tipo de personas que están proveyendo algún tipo de servicio, en realidad, la mayoría de la gente ni se da cuenta, o si se da cuenta, muchas veces no lo valora. Lo primero que debe salir de cuando estamos enfermos, a veces no pensamos muy claramente, pero debe ser gracias a la persona que me está sirviendo, si me está cocinando, me está haciendo terapias, si me está el doctor. Siempre debemos tener una palabra de gratitud, y eso eleva el corazón de por lo menos agradecer lo mínimo que podemos, aunque le pagamos y todo, pero
Pero igual, una actitud correcta debe ser. Así es. Y nosotros que estamos en el campo médico o en áreas de servicio, no es que estemos en ese campo para que nos den las gracias, lo hacemos porque es una cosa que tenemos en el corazón, pero no sobran las gracias. Por ejemplo, a mí mis pacientes me bendicen mucho, que Dios la bendiga, y yo les agradezco eso enormemente, me parece increíble porque, y yo sí les digo amén, porque en realidad esa bendición para mí me sirve en todo momento. A todos nos sirve. Exactamente, entonces esa es una forma de agradecer. Okay. Tomamos una pausa, estamos en el programa de temas vitales, hoy hablando de la fisioterapia durante el COVID, cómo ha cambiado eso, usando las precauciones, cómo puede usted recibir cuidado si es que lo necesita, si se ha lastimado. Siga en sintonía, llámenos con sus preguntas. Sus preguntas son importantes a la fisioterapeuta Carolina Martínez al 713-520-7900 o si está en Facebook, escríbenos su pregunta. Otra vez el número telefónico 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales. Solo un minuto. Sin el poder del Padre encontraremos que las dificultades y el estrés nos agotan desde el punto de vista emocional y nos afligen físicamente, dejándonos vulnerables a los ataques de Satanás. El apóstol Pablo se enfrentó al tribunal romano después de soportar grandes dificultades, pero no temió, porque Dios estuvo a su lado y lo fortaleció. Los momentos de impotencia y debilidad en realidad son oportunidades para recibir el poder divino. Rendirse a los propósitos de Dios es esencial para desarrollar valentía. Pablo sabía que el Padre Celestial tenía un plan para cada acontecimiento en su vida, incluso los más difíciles. En vez de tratar de escapar de las pruebas, aceptemos la manera de actuar de Dios para así encontrar la valentía que necesitamos. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales mirando la fisioterapia y Carolina Martínez nos va a dar un espejo a lo que es la fisioterapia durante el COVID. Todos los procedimientos que ella hace, por si acaso usted necesita terapia, esto le va a dar una idea de cómo ahora se están haciendo las cosas. Adelante. Muchas gracias, sí. Bueno, entonces la forma en que hoy en día hacemos la terapia, o sea, mi trabajo como trabajo, mi terapia no ha cambiado. No. Esa parte no ha cambiado. Es cómo la hago, ¿no? Precisamente por eso, porque por el virus que hay. Entonces, cuando yo llego a la casa de un paciente, lo primero que hago, antes de siquiera bajarme del carro, es lavarme las manos con alcohol y usar guantes. Lo primero que hago. Luego me bajo del carro, alisto todo mi equipo y tengo mi máscara lista. Entonces, llego a la casa del paciente, golpeo y antes de que me abran la puerta, ya me pongo mi máscara. Entonces, cuando llego a la casa del paciente, lógicamente entro, saludo y bueno, pongo mi equipo encima de una cosa que pongo para no llevar virus de una parte a otra. Y luego empiezo pues a chequear su presión y todo eso. Todo lo que toca al paciente, absolutamente todo es desinfectado inmediatamente después de que el paciente lo usa. Mi aparato de tomar la presión, el aparato de checar el oxígeno, todo lo que sea que el paciente use, inmediatamente antes de guardarlo ya lo he desinfectado. Ando con una cosita de esas de desinfectar. Luego, entonces ya empezamos con lo que es la terapia en sí, ¿no? Entonces después de checarles la presión y de todo, entonces vamos dependiendo de lo que tenga la persona, por lo general son personas que hay que sacarlas o de una silla de ruedas o de una cama y por eso es que no podemos mantener la distancia de 6
de 6 pies, porque si yo, o sea, yo tengo que levantar a una persona, yo tengo que tener un cinturón especial que le pongo alrededor de su cintura y de ahí voy a ayudar para pasarlo de un lado a otro. Muchas personas no pueden poner peso si tienen una fractura o algo así, no pueden poner peso en esa pierna, entonces enseñarles cómo caminar sin poner peso es bien difícil y frustrante. Porque las personas, además de que tienen dolor, están preocupadas. Y bueno, también con la máscara se me ha presentado una situación, porque la mayoría de mis personas son mayores y no oyen bien. Entonces, además con la máscara, entonces me dicen, encima. No me oyen. Por eso es que las visitas virtuales son difíciles en cuanto a la terapia, porque no hay ese contacto y con la máscara se dificulta el que ellos oigan. Entonces me dicen, ¿qué? ¿Qué dice? Entonces me toca repetir, me toca acercarme, pero acercarme no de frente, sino como de lado, o sea, Sí, tratando de mantener lo que más pueda ese tipo de distancia, pero no puedo, 100% no puedo. Y ya pero hacemos los ejercicios, tengo equipo para levantar los brazos, para hacer bandas elásticas, pesos para las piernas si los necesitan, todo el equipo que nosotros necesitemos, todo eso lo cargo yo en mi bolsa y cuando voy usándolo, lo limpio y lo guardo en la bolsa, voy limpiando y voy guardando en la bolsa. Y sigo trabajando con la persona y luego cuando ya ha terminado mi sesión, entonces ya los dejo o sea en la silla de ruedas, o sea en la cama o en una silla de esas reclinables, porque muchos de mis pacientes les encantan esas sillas reclinables que no son muy buenas para la postura, o sea, son buenas para descansar, sí, pero no son buenas para la postura porque mantienen la columna como en una C, porque son así como panditas en ese sentido así. Entonces no son muy buenas para la postura. Y además son difíciles de que se paren de ahí. Sí. Porque son bajitas y muchas tienen como la silla esa de meceder o dan vueltas hacia los lados. Entonces además de que están débiles y van a pararse de ahí, entonces la silla se les mueve. Ay, no. Es bastante difícil. Una de las cosas que me gusta a mí de trabajar en casa, cuando los pacientes están en el hospital o van a la clínica, el environment, el entorno, gracias, es controlado. Todo está aquí, allá, todo está en orden. En la casa no. Y ellos viven en la casa, entonces por eso es que es bueno ir a la casa de los pacientes porque arreglar el entorno. Exactamente, les hace caer en cuenta que si hay cantidad de juguetes en el piso, que si tienen, los que tienen perros, tienen los huesitos que les dan o los juguetes de los perros, tienen que tener, hay que explicarles mucho sobre el cuidado con los animales porque los perritos especialmente, entre más pequeño, más difícil porque se le meten entre las piernas. Ay, sí. Quieren estar ahí al lado. Entonces ellos también ocasionan muchas caídas que son porque la persona quiere o levantarlos o quitarlos del camino o simplemente se le metieron entre las piernas y se caen. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en concientización de las personas y a nadie les gusta que vengan y les digan, quite esto de aquí o muévalo allá o algo así, porque esa es su casa y ellos viven como les gusta a ellos vivir, pero a veces hay que hacer cambios para estar mejor. Seguro. Exacto. Y tal vez el cambio es temporal, pero por unos meses, 6 meses para que se recupere del todo y entonces puede volver. Así es. Entonces, ese tipo de cambios, primero que todo el cambio que tienen es que no pueden hacer lo que hacían antes. Tienen que aceptar. Así es. Entonces, esa parte es la primera parte. Okay. Y lo que yo oigo todo el tiempo es, yo tengo personas que están caminando con un andador, con el walker, ¿no? Un andador o un bastón. Y me dicen a mí, pero yo quiero caminar. Le digo, pero es que está caminando. No, es que yo quiero caminar sin el aparato. Entonces le digo, bueno, sí, puede que llegue a hacerlo, pero no necesariamente quiere decir que sí lo va a poder hacer. Entonces las personas tienen una idea de cómo quieren ser, pero no necesariamente van a llegar a eso.
Entonces, es un proceso de adaptación, es un proceso de cambio, es un proceso de todo. Es alguien que está viniendo a su casa a cambiarle las Aun cosas. con toda todo. la fisioterapia, si tiene cierta edad y los pacientes suyos son ya mayor de 65 o 70, Oh, sí. el cuerpo ya no reacciona como uno de 20. Absolutamente. Yo tengo ahorita 2 pacientes de 97 años. Oh, wow. Así que son bastante ya mayores, ¿no? Pero sí, lo que decía Dolly, o sea, tuve un paciente hace unos años que el señor le empezó a doler un tobillo. Le dolía el tobillo y le dolía el tobillo. Entonces yo le dije, ¿se cayó? No. ¿Se lastimó? No. ¿Se torció el pie? No, no sabían. Empezó a doler simplemente. Entonces fue a donde el médico y el médico llegó. Yo fui a verlo después de que fue al médico y le dije, bueno, ¿cómo le fue a donde el médico? Y me dice, ¿ni para qué fui? Le digo, ¿por qué dice eso? Dice que no tiene nada. No, dice, no, que no tenía nada, que tenía un tobillo que tenía 85 años. Así que imagínense. Sí, es verdad, o sea, pero él tenía 2 tobillos de 85 y el otro no le molestaba. Wow. Pero es que así son las cosas, o sea, el cuerpo se va dañando de igual manera que un carro o una máquina que lleva tiempo funcionando, van dañándose algunas de sus partes. Y hay muchas que se regeneran y otras no. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Exactamente. Hay que aceptar. Bueno, eso es la parte más difícil. Pero una vez que pasa esa barrera, entonces el resto es más fácil. Eso es una de las cosas que más me gusta a mí de mi trabajo, ver cómo las personas se mejoran. Porque me encanta ver a una persona que yo llego a su casa y está postrada en una cama o en una silla de ruedas, y no todo el mundo lo puede hacer, lógicamente, depende de la patología, del daño que tengan o algo así. Pero a mí me encanta ver a una persona que está postrada en una cama y que yo salga de esa casa y la persona esté caminando. Ay, qué lindo. Esté caminando con un andador o esté caminando con un bastón, pero está caminando. Y yo digo, gracias, Dios mío. Amén. Porque eso es lo que Dios me puso a mí para hacer ahí. Amén. Entonces, eso me encanta a mí, con mi máscara y con todo. Y luego, antes de salir de la casa, bueno, lógicamente ya dejo todo recogido. Salgo de la casa, fuera guantes, la máscara se quita, alcohol nuevamente, limpiar las llaves, limpiar la cabrilla, todo eso antes de llegar a la siguiente casa a volver a hacer lo mismo. Wow. Entonces, todo ese tipo de precauciones son los que estamos haciendo. Y para ellos también, porque ellos tampoco les gusta mucho usar máscaras, porque muchos tienen dificultad respiratoria. Entonces, la máscara le acalora la cara, les presiona en la nariz, o sea, todo lo que a nosotros no nos gusta, pues a ellos tampoco, y menos con su edad, ¿no? Entonces, es un cambio bastante grande para ellos también en ese sentido. Tener paciencia los unos con los otros. En este tiempo tenemos que vestirnos del Espíritu Santo. Amén, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Todo eso es fruto del Espíritu. Y tal vez antes no nos enfocábamos mucho en eso, pero ahora necesitamos eso más que nunca. Tenemos una pregunta. Un oyente quiere saber cómo podemos ayudar a las personas que no son creyentes y no tienen una fe firme y que han caído en el miedo o el pánico por causa de la pandemia. Me imagino que algunos sus pacientes están en esa situación. Muchos. Hay muchos que son creyentes, pero yo trato gente de todas las religiones. Yo trato gente de todas las religiones porque aquí Houston y pues es una de las ciudades metropolitanas con más tipo de personas. O sea, yo puedo tratar africanos, hindús, filipinos, colombianos, de todas partes, ¿no? Entonces, y lógicamente pues hay diferentes tipos de fe, ¿no? Para mí hay un solo Dios, pero lógicamente que mi Dios para mí es mi Dios verdadero, ¿no? Y eso es lo que yo creo y creo en Jesús. Y entonces, para mí la actitud con que yo hablo con ellos, o sea, porque a mí muchos pacientes, y esto tal vez se relaciona un poquito, yo he tenido personas, sobre todo personas de edad, que me dicen a mí, yo no sé por qué Dios me tiene a mí aquí. Yo ya debería haberme muerto, yo ya qué estoy haciendo. Entonces yo les digo muchas veces, bueno, Dios debe tener para usted alguna cosa para que usted esté acá, que ore por sus hijos, que sus nietos. por sus nietos, o sea,
por algo Dios tiene el diseño de que usted esté todavía acá. Y nosotros podemos pensar que es el tiempo de nosotros de irnos, pero el único que sabe es Él. Dios. So, cuando una persona no tiene fe, la verdad que es bien difícil. Es difícil. Y yo lo digo muchas veces con mi esposo, con mis amigas, y yo les digo, yo no sé cómo hacen las personas que no tienen fe. Porque si teniendo fe nosotros y tenemos situaciones y es difícil para nosotros muchas veces aceptar eso, es más para una persona. Entonces, para mí, hablarle positivamente y decirle cosas positivas y va a poder, si tiene algún tipo de conocimiento de Dios, que hablen de eso. Y esa es la puertita de entrada. El temor memorizar versículos que hablan de no temas, no temas. Hay un montón. El favorito suyo y la razón por la cual no temer. No es que solo no temas porque yo estoy contigo. Amén, así es. No desmayes porque yo soy tu Dios. O sea, con solo un versículo uno puede testificarle versículos que nos dice Dios no temer porque Él nos ama, porque Él está con nosotros, porque Él nos ayuda. Y si ellos no tienen a Dios, esa es la puerta. O sea, solo explicando ese versículo, usted puede darle una oportunidad para que alguien reciba a Cristo como su ayudador. Entonces yo le animo a esta oyente que memorice alguno de esos versículos favoritos de no temas. Hay como 300 más de 300 de esos. Memorice uno de esos y úselo con las personas que no tienen fe en Cristo. Muy bien, vamos a hablar más acerca de la terapia física y contestar más de sus preguntas. Estamos a mitad del programa. Llámenos al 713-520-7900. Y anote el número de Carolina Martínez también, 832-745-1238. Así es. A veces la lógica está de cabeza, o como dijéramos, lo de arriba está abajo. El lugar de la exaltación más alta, como lo vemos en el ejemplo de Jesucristo, es el lugar de la humillación absoluta. No es una piedad falsa, sino una verdadera humildad. Es poner a la otra persona por encima de uno mismo. Es compartir igualmente. Es ceder al igual que alentar. Es gozarse por el ascenso de alguien más. Es aplaudir la buena mano de Dios en la vida de los demás. Simplemente es ser más parecido a Jesucristo. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted en la segunda mitad de Temas Vitales. Yo con mi invitada Carolina Martínez, fisioterapeuta, y ella está hablando acerca de la terapia física durante la pandemia, cómo hacer, y si usted necesita terapia o se ha lesionado, tiene alguna patología donde podría beneficiarse de alguna terapia, llámenos. Ella está aquí en vivo para contestar sus preguntas. 713-520-7900. No, mencionó así ligeramente, pero tal vez podamos escuchar en más detalle algunos del equipo que usted usa para ayudar a diferentes lesiones. Así es, ok. Sí, entonces ahí dependiendo de la patología viene el tratamiento, ¿no? Sí. Entonces muchas veces no necesitamos ni siquiera nada de equipo, porque si es una persona que está completamente, digamos, en cama o algo así, el trabajo que se hace es directamente ya con la persona. O sea, vamos a moverle los brazos, vamos a moverle las piernas, vamos a ayudarlos a voltearse de un lado de la cama para el otro. Muchas de estas personas tienen que usar pañales, entonces las personas que los cuidan tienen que cambiarle el pañal, entonces para que ellos ayuden y se sostengan y todo eso. Luego tratamos de sentarlos a la orilla de la cama, si se tolera eso, si no los sentamos en la cama mientras tanto, para que ellos empiecen a moverse. Esa es la primera parte. Luego, ya entonces si vienen, ya pueden hacer ciertas cosas, entonces ahí es donde empezamos a usar el equipo, diferentes tipos de equipo. Yo tengo un palito que es como así de largo, es como 5 o 6
como 3 pies de largo, Ok. como 60 centímetros o Ok. algo así. Ok. Algo así. Y con ese se hacen los ejercicios para los brazos, para toda esta parte de acá. Cuando estamos trabajando los brazos, estamos trabajando indirectamente y en el corazón y en los pulmones. Porque tengo que cerciorarme de que estén contando los ejercicios para que vayan respirando, porque si no aguantan la respiración, porque ¡Ay, están no! haciendo una fuerza. Y eso es una forma de nuestro cuerpo de defenderse. Tratamos de hacer algo y para eso aguantamos la respiración. No. Y no es bueno. Entonces, por eso es importante que respiren. Luego, Y respirar cuando uno sube en la pesa, sí, entra el aire y la Así. baja. Y exhala cuando baja. Ok. Entonces, de eso se trata. O sea, estamos trabajando los brazos, los pulmones, el corazón y la respiración. Es muy importante. Luego, entonces, tenemos unas bandas elásticas, que hay unas que son tubos, que tienen unas manijas y eso sirven para resistencia, para los brazos, más que todo. Luego, para las piernas hay unas bandas elásticas que son como de 2 pulgadas de ancho y todas tienen una diferente fuerza, resistencia, dependiendo del color. Van desde el rojo al verde, al azul, hasta el negro, que el negro casi no lo puedo ni mover yo, porque es bien resistente, pero tengo pacientes que lo pueden hacer. Si son hombres y, o sea, tienen un problema de un pie, pero los brazos están bien, entonces ellos pueden mover esa cuestión. Y de hecho hacemos los ejercicios es porque si tienen que caminar con un andador, los brazos tienen que ser los que están haciendo el trabajo de la pierna o del pie que no pueden poner. Entonces, caminan en un pie con los 2 brazos y el andador, entonces por eso es que los ejercicios de los brazos son tan importantes. Wow, muy bueno. También hay pesos, como son los dumbbells, las campanas esas para los brazos, y están los que van así largos, que esos van en los pies, que se van agregando. La forma en que nosotros utilizamos el equipo, para fuerza, las personas que están haciendo los bodybuilders, o sea, los que hacen los músculos y todo, ellos trabajan con mucho peso, pocas repeticiones. Nosotros trabajamos es poco peso y muchas repeticiones. Okay. Entonces, por ejemplo, yo empiezo... ¿Cuál es la ventaja? Porque están tan débiles que no pueden levantar mucho. Exactamente, porque, perdón, nosotros estamos trabajando en el condition, en endurance, en la capacidad cardiopulmonar. Entonces, por eso es que hacemos repeticiones. Si yo les doy, si están débiles y les doy 3 libras, no pueden hacer sino 3 o 4 ejercicios o levantar repeticiones, perdón. En cambio, si yo les doy una libra, pueden hacer 10, 15 y después 20, 25, después le puedo poner 2 libras y voy aumentando así gradualmente. Pero yo por lo menos no trabajo con mucho peso porque yo necesito es que las personas mejoren su cardiopulmonar. Y al tiempo, sí, lógicamente que sus músculos se fortalezcan, pero trabajamos es con repeticiones, no con tanto peso. ¿Cuántas repeticiones? Inicialmente yo aumento de 10 a 15 a 20 y así vamos. De 10 que se queden unos días, luego le aumento los 5, luego los otros 5 y ya de ahí voy aumentando según lo que... ¿Y cuántas veces al día tiene? ¿Usted solo viene una vez? Yo voy una vez por semana, 2 veces por semana, por lo general. Nosotros vemos a los pacientes que han tenido un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodilla, ellos se ven 3 veces por semana, porque son pacientes ortopédicos que son agudos y entonces les podemos ayudar. Pero la mayoría de los pacientes los vemos 2 veces por semana por 1 hora. Pero ellos mismos por 1 hora, ¿ok? Y ellos mismos cuando usted no está tienen que... Yo llevo una copia de los ejercicios y se los dejo para que ellos lo hagan. No quiere decir que lo hagan, ¿no? Porque esa es otra cosa. Muchas de las veces que yo voy, la familia de mis pacientes me dicen, no, cuando yo le digo a mi mamá se pone brava, especialmente si son hijos. No, déjeme a mí que yo no quiero que no, pero a mí no me dicen que Uy, no. qué bueno. Entonces cuando yo voy me dan quejas de que no lo quisieron hacer. Entonces es trabajar y trabajar, trabajar con las personas, entenderlas, saber que de verdad les duele. Yo les digo, yo sé que les duele. Pero o sea, esa es otra cosa. El hecho que le duela no necesariamente quiere decir que lo está haciendo mal. Oh, no. Dolor, es que hay 2 clases de dolor. Adolorido
es diferente que cuando hay dolor. Dolor es, por ejemplo, cuando uno se cae y se da un golpe y algo así, o que uno está haciendo una fuerza demasiado y le duele a uno el músculo. Ese dolor no es bueno. Adolorido sí, porque eso quiere decir que uno está empezando. Es como cuando una persona es inactiva y empieza a caminar. Entonces le empieza... Y dura 3 días con el dolor que le duele. Eso es normal. Eso es adolorido. Y esa es una forma diferente de dolor que si es un dolor fuerte o agudo. Ese dolor es el que no es un dolor bueno. Y muchas veces las personas dicen, como dicen en inglés, no pain, no gain, ¿no? Exacto. Y no dolor, no hay ganancia. Pero no necesariamente es así. O sea, yo no creo que uno tenga que tener dolor para que uno se mejore. Porque muchas veces cuando hay dolor, entonces la persona retrocede. Entonces, en lugar de mejorar, se va a estancar. Y no estamos haciendo nada. Y hay que tener en cuenta lo que yo le decía, que yo trabajo con gente mayor. O sea, gente que ya están en un estado no de degeneramiento, por llamarlo de una manera, pero sí están débiles. Entonces, ¿yo cómo voy a exigirle a una persona que no caminaba una milla, o sea, tengo que empezar y un paso a la vez. Mis metas, yo tengo metas a corto plazo y a largo plazo, porque es diferente. Entonces, yo puedo decir que una meta a corto plazo es que la persona se pueda parar de la cama sola. Eso es una meta. Eso es una meta. Y una meta a largo plazo es que camine 30 pies o 50 pies, o que pueda salir de su casa a montarse en un carro. Entonces, ahí es donde yo establezco las metas de acuerdo a lo que la persona puede hacer. Muy bien. Estamos hablando con Carolina Martínez. Sus preguntas son bienvenidas, sus comentarios. Aquí tenemos una pregunta. El número telefónico 713-520-7900. Dice, un oyente le diagnosticaron rupturas de ligamentos y el doctor le dijo que tiene que hacerle cirugía, pero dentro de un mes. Le puso una inyección para el dolor y le recomendó terapia. El seguro le autorizó la terapia, pero ella tiene miedo ir a ese lugar porque hay mucha gente y ella es una persona mayor. También quiere saber si el seguro ya no le cubra la terapia si deja de hacerla esta vez. Ella tiene mucho dolor. ¿Qué recomendación? Bueno, el seguro cubre. Yo tengo personas que se han negado a tener terapia y o sea, nadie lo puede obligar a la persona. Eso es una decisión personal y el seguro no tiene nada que ver con eso. O sea, porque ese es su derecho. La persona a decir no. O no quiero ir a la clínica, porque también tengo personas que lo han hecho, prefieren no ir a la clínica, sino les dice al doctor, por favor, que me manden terapia a la casa, porque en lugar de estar expuestas... Aparte de usted, ¿es común que gente vaya a la casa, terapistas? Oh, sí, nosotros tenemos de todas las terapias, terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje, todas vamos a las casas. Ok. Entonces, y cuando, por ejemplo, con esa ruptura de ligamentos, cuando un ligamento está roto, lo único que lo mejora es la cirugía. Perdón. Pero cuando hacen terapia, nosotros cuando estamos haciendo ese tipo de terapia, trabajamos en el dolor y trabajamos, depende de donde sea la ruptura, por ejemplo, si es en un hombro o algo así que es muy común, trabajamos en fortalecer lo que es del codo hacia abajo, para que cuando la persona tenga su cirugía, no se debilite tanto. Yo iba a decir, pero ¿para qué hacer terapia antes de la cirugía? Pero usted dice que eso va a ayudar. Completamente. El tiempo de recuperación es menor y más rápido. Yo tuve una paciente que ella le iban a hacer un reemplazo de cadera y ella sabía, era una señora joven de 50 y algo de años, y ella sabía, y ella hizo toda la terapia un mes antes de cirugía. Y cuando yo la vi a la segunda semana ya estaba caminando sin ni siquiera un bastón. Wow. Claro que era una persona joven, pero 50, el hecho de haber hecho la terapia con anterioridad. Y es común, los doctores siempre mandan a terapia antes. Ahora lo están haciendo. Están haciendo. Por ejemplo, para las personas que tienen problemas de rodillas, que también es supremamente común, ¿no? Les ponen inyecciones o ese tipo de cosas para ayudarle a los cartílagos y de todo eso. También les mandan terapia.
para que nosotros fortalezcamos todos los músculos. Ujú. El daño dentro de la articulación, el daño en los ligamentos, ese nosotros no hacemos nada, porque eso ya es cirugía. Ya. Pero nosotros fortalecemos las estructuras que están alrededor de ese daño. Wow, qué bien. Okay. Y sí ayuda completamente. Es como de la noche al día, del día a la noche. Entonces, cuando si están escuchando y van a reemplazar una rodilla de cadera, que son las dos, creo. Las mayores. Mayores. ¿Hay que pedirlo o decirle al doctor? No, algunas veces los doctores, pero sí, yo creo que hay personas que dicen yo quisiera hacer terapia. Y por lo general es que en realidad casi siempre la mandan a hacer antes porque están tratando de evitar llegar a la cirugía. Oh, ¿sí? Ujú. ¿Se puede evitar? No. No. En algunos casos, si la O sea, la articulación- persona sí. quiere, pero no Las se... personas lo posponen porque no quieren la cirugía. Ahí sí, ¿no? ¿Quién quiere cirugía? ¿Quién quiere cirugía? Exactamente. Entonces yo a veces les digo, pero es que si ya, o sea, yo no gano nada pero yo les digo, si es tanto el dolor, es mejor que se hagan una cirugía, Yeah. porque la terapia sí le ayuda, le fortalece y le va a ayudar a caminar y le va a ayudar, pero no va a ok. Esa ruptura. O la ruptura del ligamento, eso solamente es cirugía. Yeah, okay. Ok, sé que no les gusta escuchar eso, pero sí, bueno, yo sé. pero eso es lo que necesitamos escuchar, que a veces es absolutamente necesario. Ok, estamos hablando tomamos nuestra pausa y si usted tiene preguntas, estamos solo con 14 minutos restando en el programa. Llámenos 713-520-7900. Sus preguntas son muy importantes. No sé si vamos a hablar un poquito más de los últimos puntos y cualquier otra pregunta que viene y queremos ayudarle, queremos contestar sus preguntas. 713-520-7900 o anote el número de Carolina Martínez, 832-745-1238. Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Después de romperme el cuello, los cirujanos tuvieron que abrir mi cuello para fusionar las dos vértebras cervicales que me había roto. Luego, después de que me dieron de alta del hospital, me esforcé tanto por ocultar esa fea cicatriz roja de 4 pulgadas en la parte delantera de mi cuello. Me aplicaba vitamina E, maquillaje, usaba cuellos tortugas, sí, incluso en verano. Pero con el tiempo, la cicatriz comenzó a desvanecerse y mi actitud sobre esa cicatriz cambió, especialmente después de leer lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6. Yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Mis cicatrices y mi silla de ruedas son prueba de cómo Dios puede convertir una tragedia en una bendición. Que tus experiencias difíciles sean un recordatorio de que Dios te ama. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos en el último segmento. Vamos a hablar de seguro médico y también, no sé si usted tiene la pregunta, pero tal vez pregunte si no tengo seguro médico, ¿qué debo hacer? Entonces, hablemos de esa parte de la terapia física con la fisioterapeuta Carolina Martínez. Primero, los que tenemos seguro. Que... Sí. Bueno, por lo general la forma en que esto trabaja, cuando la persona va al médico o le hacen una visita virtual y tiene problemas, el diagnóstico se lo da el doctor y dice, ok, necesita terapia. Entonces ahí viene la orden de terapia y ellos contactan directamente la compañía de agencia de Home Health, o sea, de agencias que van a las casas, ellos contactan a los seguros. Uh-huh. Y el seguro dice, aprobamos 8 visitas o... En el caso de los seguros privados, con las aseguranzas privadas, por lo general las visitas son muy limitadas. 8 o 10 visitas máximo. Con Medicare y Medicaid hay menos problema y dan más tiempo de terapia. Nosotros tenemos que hacer una reevaluación cada 4 semanas para ver cómo sigue la persona y luego recomendar más terapia. En algunos casos, cuando vemos que no hay mejoría o que no hay capacidad de mejorar,
Entonces decimos, bueno, esta persona ya no lo necesita, o han mejorado tanto que ya están listos para ir a pacientes externos o ya no necesitan nada de ¿Pacientes terapia. externos qué es eso? O sea, cuando van a las clínicas. En vez de estar en casa. Estar en casa, Es exactamente. más caro en casa, me imagino que. No, ¿No? no es que es diferente. Medicare es como si tuviera dos bolsillos. En uno paga lo que es pacientes externos y en otro paga lo que es interno. Ok, entonces no importa. No importa. O sea, Pero si uno no, si tiene seguro privado, es también lo mismo. Igual, pero el seguro paga. Okay. Por ejemplo, con Medicare hasta este momento ellos pagan 100% de lo que del tratamiento. No, el paciente no tiene un copayment, no tiene que pagar algo. Ahora están limitando el número de visitas también. Entonces antes, digamos, daban 2 meses de terapia. Hoy en día no. Hoy en día están diciendo 10 visitas, 8 visitas. Y vuelve uno a hacer la reevaluación y vuelve y pide autorización. Algunas veces dicen que sí, otras veces dicen que no. Entonces nosotros vamos es basado en lo que dice el seguro. La aseguranza privada también muchos tienen sus compañías con las que ellos trabajan. No cualquier persona puede ir, tiene que ser lo que llaman el in-network, ¿no? Con sus compañías que ellos tienen contratos. Entonces, pero sí, se paga muchas antes para fortalecerlos y obviamente después de que ya llegan a su casa. También ahorita hablando del COVID, yo tengo pacientes ahora que han salido del hospital, que tenían COVID. Oh, ¿y necesitan terapia? Claro, porque hay personas que estaban en coma. Estuvieron en un ventilador 2 o 3 semanas. Entonces, una persona que está en coma, sus músculos se vuelven como gelatina. O sea, son supremamente débiles. Entonces, no se pueden ni parar. Entonces, ¿Y usted ha tenido pacientes así? Sí, wow. Así he tenido personas que, de hecho, ¿De mayor de edad? Sí, mayores de edad. De hecho, hace poco tuve una señora que duró 5 semanas en el hospital. Y cuando ella entró al hospital, ni siquiera sabía que tenía el COVID. Ella entró al hospital porque tuvo insuficiencia respiratoria. Y cuando llegó y le encontraron que tenía neumonía relacionada con el COVID. Y estuvo 5 semanas en el hospital. Ahorita no se puede ni parar de la cama, ni de la silla. O sea, entonces salen muy, muy débiles. Muy débiles. Entonces tenemos que trabajar con esa gente. Y con ellos, aunque ya ellos son negativos, lógicamente tenemos mucha más precauciones, ¿no? Porque ahora la forma en que lo hacen es que después de, si llevan 7 días sin síntomas y les hacen el examen y sale negativo, entonces eso quiere decir que ya no son contagiosos. Exacto. Pero la verdad, cualquier precaución que uno tenga es mejor. Porque no solamente es por ellos, sino por nosotros. Prevenir que curar. Exactamente, sí. Entonces sí, pero sí se puede mejorar poco a poquito. Sí se puede. Exactamente. Digamos, el 90% de las cosas se mejoran, pero ya cuando es una lesión, digamos lo que hablábamos en una de las otras veces que yo vine, una lesión de la columna o cosas así, esas son mucho más difíciles de sanar porque el daño nervioso no se regenera. Entonces no podemos decir, esta persona va a llegar a caminar. Sí, depende. Puede ser que Dios diga que sí en algún momento. O sea, las cosas están cambiando tanto y están haciendo tantas cosas nuevas, tan increíbles que sí. Lo que pasa es que ahorita estamos tan concentrados en el COVID que se ha dejado ver todo lo demás. Y de hecho es increíble. Ese es un problema. Es increíble, sí. Por eso es tan importante que nos cuidemos. O sea, que no dejemos de ir al... y que no dejemos de usar las máscaras y que todo ese tipo de cosas. Porque hace poco tuve una señora que le dio un aneurisma, una señora de joven. Y ella, aneurisma es un sangrado en el cerebro. Y entonces la trataron de llevar a 4 hospitales y en ningún hospital la recibieron porque estaban llenos de COVID. Le tocó ir hasta Kingwood y vivía por los lados de Alief. O sea, los que conocen Houston estaban de un extremo a otro porque todos los hospitales estaban llenos de COVID y ella estaba supremamente delicada. Pero hasta que llegó a Kingwood era la única parte donde la pudieron recibir en una cama de cuidados intensivos. Entonces la gente sí se está enfermando, sí es bien difícil, hay que tener mucho cuidado.
Pero de todas Pero maneras tampoco- hay que recibir el cuidado. Sí, eso es lo que iba a decir. No, no hay que quedarse en casa si uno está sintiendo dolores o cualquier cosa. No ay, no quiero contagiarme con COVID, me quedo en casa. No, Exactamente. tampoco, no. Y eso es lo que está pasando. Ayer me contaba una paciente mía de un familiar de alguien de ella que el señor se enfermó y no quiso ir al médico. No quiero ir al médico, es una gripa, y el señor se murió. Ay, Y cuando lo llevaron al hospital, no alcanzaron a hacer nada, le hicieron el examen y sí lo tenía. Entonces, por temor, no fue a que le hicieran un cuidado. Y podría o sea, el día que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Sí, pero tampoco... Porque no vamos a luchar contra la voluntad de Dios. No, pero sí hay posibilidad de cuidarnos y de atendernos Exacto. a hacerlo. Ujú. Y de que tengan la bendición de tener personas como yo, que nosotros llegamos a sus casas a ayudarles, también es algo que es muy importante. Antes de que, y solo tenemos 2 minutos, para los que no tienen seguro médico de ningún tipo, ¿qué tienen que pagar? Cash. Sí, en muchas partes. Pero los hospitales como el Bentab o el LBJ, Ajá. esos hospitales tienen para personas que no tienen seguro. ¿Que tiene uno que tiene terapia? Ajá. O sea, Sí, puede uno claro, recibir. tienen terapia. En algunos sitios tienen que pedir la tarjeta dorada Ujú. si viven en el condado de Harris, Ujú. entonces, y con eso los pueden atender. Hay clínicas que son cristianas que ellos hacen tratamientos médicos a precios reducidos también, entonces ahí pueden recibir terapia por $30 o algo así. Oh, wow, eso regalado. Eso es supremamente regalado, exactamente. Entonces, todo eso son posibilidades. No por hecho de que uno no tenga seguro, no quiere decir que no se pueda Pueden atender. llamarle a usted para recibir informaciones, bueno, las en Houston, si están fuera de Houston, pues no, pero si usted tiene la información de esas clínicas Sí, cristianas. claro que sí. ¿Hay más de una? Porque sí hay una en sí. Katy. Sí, se llama Christ Clinic. Esa, de Katy. Ujú. Pero Pero creo que hay otras, habría que mirar, pero sí hay varias en varias partes. no sé si Casa el Buen Samaritano tiene, es otra clínica cristiana, tiene. Pero llame, entonces su número telefónico otra vez. Es 832-745-1238. Ok, 832-745-1238. Tenemos 1 minuto para resumir, si usted quiere terminar, y ahí dejamos. Bueno, yo quiero decirles a las personas que están escuchando que sí tengan mucho cuidado, Ujú. que usen sus máscaras, que se laven sus manos, que tengan todo tipo de precaución, pero que no tengan temor, porque el temor es el que nos mata en realidad y no nos deja hacer cosas. Cuiden a las personas que están a su alrededor. Y sí, Dios pone a personas en sus caminos para que les ayuden, especialmente cuando están enfermos. Y no tengan miedo de recibir la terapia. Así es. Que especialmente en casa, wow, eso es fabuloso. Y si es el mismo precio que ir a una clínica. El seguro lo cubre, entonces ellos no tienen que estar preocupándose por eso. Yo no me meto en cuestiones de dinero. Ya. Eso es directamente con la compañía de que provee los servicios. Pero sí está cubierto por los seguros. Muy bien, gracias Carolina Martínez. De nada, muchas gracias. El número telefónico otra vez, Carolina, 832-745-1238. Cualquier pregunta usted puede llamarle a ella. Mañana el programa de jardinería con mi gemela Eileen López y vamos a hablar del cactus y diferentes tipos de cactus, sus propiedades benéficas, cómo crecerlas, recetas para cocinarlas y mucho más. Así que espero nos puedan acompañar mañana aquí en Temas Vitales. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos.
porque siempre habrá temas vitales.